decisiva y definitiva. Ya hemos muerto el pecado definitivamente. Eso es lo que dice ahí, ¿verdad? Estamos muertos al pecado definitivamente. Así que estamos crucificados con Cristo. Ya no somos, ¿qué? Esclavos del pecado. Antes teníamos un amo, ¿verdad?, que nos esclavizaba el pecado, que estábamos sometidos a ese amo. Pero como Cristo nos libertó, somos resucitados, pues ya tenemos un nuevo amo. Nuestro nuevo amo se llama ¿quién? Se llama Cristo, ¿verdad? Él es nuestro Señor ahora, ¿verdad? Y Él dice, ahora el pecado no se va a enseñorear de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ya yo no me quedé. Ya yo no tengo una ley que me esté condenando constantemente, sabiendo yo que no puedo cumplirla. ¿Verdad que sí? Ahora yo le sirvo a Cristo, ¿por qué? Porque estoy agradecido de la gracia que he recibido de Él. Y porque tengo el Espíritu Santo que me ayuda, ¿verdad? Que me ayuda a mantenerme, ¿verdad? Por lo tanto, ya no soy esclavo del pecado. ¿Ahora qué? Ahora ofrezco mi cuerpo y mis miembros como instrumentos de justicia. Antes los ofrecía ¿qué? Para servir al pecado. Nuestros cuerpos y nuestros miembros eran ¿qué? Eran instrumentos para el pecado, para la iniquidad. Pero ahora ofrezco mis miembros y mi cuerpo para ¿qué? Como instrumento para la justicia. Antes los frutos que daba, los frutos me avergonzaban. Los frutos que yo daba, ¿verdad?, en el pecado me avergüenzan. Ahora yo me pongo a pensar y me avergüenzan, ¿verdad que sí? Pero ahora los frutos que yo doy son frutos ¿para qué? Para justicia y como fin la vida eterna. Antes los frutos es que me avergonzaban y me llevaban ¿a dónde? A la muerte. Pero ahora esos frutos me llevan ¿qué? Son frutos de justicia y que como fin tienen ¿qué? La vida eterna. O sea, de esa forma Pablo trata de mostrarle a los creyentes gentiles romanos de que ya ellos no pueden estar dominados por el señorío del pecado, porque ellos han muerto, fueron sepultados con Cristo y fueron resucitados con Él. De esa forma Él le demuestra a los creyentes romanos. Ahora yo creo que Él les va a hablar a los judíos. Yo creo que Él le va a hablar a los judíos porque en el capítulo 7 tiene que ver más con la ley. Y los judíos le daban una importancia tremenda a la ley. Ellos no concibían, ¿verdad?, de que cómo era posible que un hombre se pudiese salvar sin tener que considerar la ley. Eso era algo que ellos no podían entender, ni aun aquellos que creían en Jesucristo como Mesías. No lo podían entender. Y Pablo lo va a explicar. ¿Qué analogía va a utilizar Pablo para explicarle a ellos esa verdad, ese principio? Pues mire el capítulo 7, ¿cómo lo comienza Pablo? Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. ¿Entiendes? A ellos creo que esa oración como que me confirma que este capítulo va dirigido a los judíos, ¿verdad? Y dice aquí, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque esa es la forma de pensar de ellos, tanto de los gentiles como de los judíos. O sea, ellos decían, la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Lo único que puede liberar al hombre de cumplir una ley es que muera. Es la única forma. ¿Y cómo Pablo va a demostrar esto? Pues mira, va a utilizar la analogía del matrimonio, ¿verdad? Sí. Y él dice aquí, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, ¿verdad? Esa era la ley de ellos allá, ¿verdad? Mientras la mujer se casa, cuando la mujer se casa con un hombre, pues está sujeta a ese hombre hasta la muerte, ¿verdad? Dice así, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de su marido. Esa es la ilustración que utiliza Pablo. Si el marido muere, entonces ella queda libre de esa ley. Pues así nosotros, ahora viene la aplicación de Pablo, que va a decir, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto
a la ley mediante el cuerpo de Cristo, porque para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Fíjense de la forma sabia que Pablo utiliza esta ilustración para demostrarle a los judíos creyentes cuál era su situación actual delante de Dios y con relación a la ley, ¿verdad? Ya ellos habían sido muertos porque fueron sepultados con Cristo. Por lo tanto, ya no le tenían que servir a la ley porque habían muerto. Qué tremendo, ¿verdad? Él dice entonces más adelante, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que si vamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Y entonces Pablo vuelve otra vez con su opositor virtual. Y el opositor virtual le pregunta a Pablo, entonces le dice a Pablo, ¿qué diremos pues? ¿Que la ley es pecado? Y Pablo dice, de ninguna manera. La ley es buena. Porque la intención de la ley era ¿qué? Era señalar el pecado. Era señalar lo pecaminoso. Lo que era malo para el hombre. ¿Verdad? Por eso es que David decía, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Ah? ¿Verdad? Él decía, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los preceptos de Jehová son limpios, que alumbran los ojos, ¿verdad? O sea, David le daba un valor a la ley tremendo. Dice, tus juicios son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. Esa era la forma en que David describía la bendición de la ley. Porque él sabía que detrás de la intención de la ley había algo bueno. Y él decía, escudriña mi corazón. Y todo lo que tú veas que está ahí, que no esté conforme a ti, dice, sean gratos los dichos de mi corazón y aún la meditación, aún los pensamientos. Imagínense si David estaba adelantado a sus tiempos. Así de buena era la ley. Pero ¿qué pasa? Que dice Pablo que la ley, tomando ocasión, aprovecha la ley y saca a relucir que la pecaminosidad del hombre. Aprovecha la ley para que entonces el hombre vea su condición pecaminosa. Porque cuando la ley dice no codiciarás, entonces la codicia que se aprovecha y promueve, provoca. En vez de prevenir en el hombre, en vez de prevenir en el hombre el pecado, lo que hace es que el pecado se aprovecha de la ley y lo estimula, lo provoca. Entonces el hombre trata de que esa ley que era para mí, para vida, ha resultado para qué? Para muerte, porque me condena. Descubre mi pecado, descubre mi condición pecaminosa. Y entonces Pablo comienza una lucha, comienza a describir una lucha de su condición cuando estaba en la ley. Dice que yo no entiendo esto, porque yo trato de cumplir la ley, ¿verdad? ¿Para qué? Para agradar a Dios. Pero ¿qué hago? No hago lo que quiero, hago lo que no quiero. Entonces encuentro que hay dos leyes en mí. Está la ley de mi mente y la ley de mi cuerpo, que me impulsa a hacer el mal. La ley de mi mente le sirve a Dios, pero la ley de mi cuerpo le sirve al pecado. Y entonces hay una tensión en Pablo completamente. Y esa tensión lo hace llegar a un momento que dice, miserable de mí. Porque esa es la condición del hombre cuando trata de ¿qué? De tratar de buscar una justificación a través de ¿qué? De sus propias obras. Y no es posible. Por lo tanto, ¿cuál era la intención de la ley? De que el hombre se reconociera pecador, que era imposible cumplirla y dependiera completamente de la gracia de Dios. Esa es la intención. Que el hombre dependiera completamente de la gracia de Dios para su salvación. Por eso que parece justificado pues por la fe, es por la gracia. Ese es el plan perfecto de Dios. Dios tiene un plan perfecto, hermano. Dios eliminó toda participación humana en su plan, porque Él sabía que si aún le dieron un poquitito de participación, el hombre se iba a jactar. Queda fuera toda jactancia. Y el hombre pueda depender completamente de una justicia perfecta, porque Dios sabe que va a llegar un momento en que el hombre falle.